si alguno viene predicando otro evangelio de que está escrito en la palabra, la Biblia le llama anatema. Si usted, el Señor, analiza la palabra anatema, usted la busca en el diccionario, se está hablando de una persona que está bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque el que no enseña el evangelio, dice la palabra, que está bajo la maldición divina. Porque cuando la persona no enseña la verdad, entonces le está cerrando el cielo a las almas que se quieren salvar. Por eso el evangelio se predica tal como está. No se le puede agregar ni se le puede quitar. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis 22, el Señor, que los perros estarán fuera. Y que cualquiera que le quite o le añade a la palabra, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Por eso es que la iglesia de Jesucristo no tiene compromiso con el hombre, sino con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, este evangelio yo no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación que Dios lo llamó a él. Y eso ha pasado con nosotros. La gente nos mira a nosotros raro y dice, esa gente son como locos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están impuestos ni acostumbrados a conocer el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo. Así como ustedes que predicamos, así como ustedes que cantamos, es el verdadero evangelio del Señor que Dios manda desde el cielo, conforme a la palabra del Señor, sin movimiento humano, sin virtud del Señor humana. Enseñar ayer sobre lo que era un fariseo, la característica de un fariseo y cuál es la conducta farisea. Y hablaba de enseñar que una cosa es la condición y otra cosa es la imposición. La condición es que nosotros somos cristianos porque estamos convencidos que Cristo es el Señor, que era nuestro líder, que nos libertó, nos soluciona el amor. Imposición es cuando está el imperio en algo y lo tiene que ser obligado. Pero pregunto a cualquiera de los cristianos que estamos aquí, y él va a decir imposición o convicción, él va a decir yo estoy por convicción. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos seguros en lo que estamos. Y eso es lo mejor, cuando usted tiene una seguridad en lo que usted está. Entonces el apóstol Pablo, diciéndole a esta iglesia de la Galacia, yo no recibí esta palabra por hombre ni para hombre, sino por revelación. El apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Él se llamaba Saulo de Tarso porque nació en una ciudad llamada Tarso, que era una colonia romana. Él pertenecía a un grupo religioso llamado el Sanedrín. O sea, él pertenecía a la línea de los fariseos. Los fariseos eran la religión más importante y los saduceos en los tiempos cuando Cristo vino a predicar a la tierra. Ellos fueron los grandes enemigos del evangelio, porque los religiosos en su mayoría son enemigos del evangelio. Y los religiosos del Señor de aquel tiempo crucificaron a Cristo, abochonaron a Jesús, escupieron a Jesús y violaron la palabra del Maestro. Y Pablo pertenecía a esa línea. Él fue instruido bajo los pies del gran maestro Gamaliel y él registra su conversión y él dice que era judío de judíos. Como cada uno de nosotros éramos de Madrid, pero también éramos religiosos. Y sabe que Pablo agarraba a los cristianos y los azotaba. Participó en la muerte de un diácono llamado Esteban. Gloria al Señor. Y dice que agarró carta de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos para ir a Damasco y traer preso y arrastrar a todo aquello. Dice la palabra que arrastraba a las mujeres por las calles. El apóstol Pablo, antes de la conversión, llamado Saulo, era celoso. Él cogía y mataba a los cristianos, lo entraba a cárceles, le mandaba a sonar, le daban una pena el que predicaba la palabra. Pero dice en el capítulo 10 de Hechos que cuando iba con esta carta hay un grupo de hombres para atrapar y agarrar a los cristianos. Dice que vio de pronto una luz que vino del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Aleluya!
Yo le digo, ¿quién eres, Señor? Yo digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Grandes cosas te han de pasar a ti por lo que ha hecho. Y sabe que él quedó ciego y fue introducido a un lugar llamado la calle derecha. Y en ese lugar él estuvo en una casa 3 días sin comer, sin beber, ciego. Y luego el Señor llamó a un personaje llamado Ananías. Y le dijo, Ananías, ve a la calle derecha, que hay un personaje llamado Saulo, que él está esperando que tú vayas por él para que recobre la vista. Porque él, ya yo me lo revelé en sueño de que tú ibas a hacer esa oración. Ananías y todo el mundo le tenía miedo a Saulo. Y le dijo, Señor Jesús, tú sabes lo que me está pidiendo. Ese hombre arrastra a los cristianos. Ese hombre mata a los cristianos. Ananías no quería ir. Y el Señor dijo, vete, que lo tengo quietecito y tranquilito. Lo tengo mansito. Y cuando yo le digo, Ananías, el Señor Jesucristo, el que te apareció en el camino, me dijo que recorre la vista en el nombre de Jesús. Y dice que las escamas cayeron de sus ojos. ¿Sabe que cuando la persona se encuentra con Cristo, se le caen las escamas de los ojos? Porque el ser humano que no conoce a Jesús está ciego, está preso en su delito, su pecado. Hay ceguera espiritual en la persona que no tiene a Jesús y que no ha conocido a Jesús. Gloria a Dios. Por eso, usted ve que hay una diferencia entre el cristiano y el religioso. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es una persona seguidor de Jesús, imitador de Jesús. El religioso es una persona tradicionalista. Y dice, yo soy de esto porque mi mamá era, porque mi papá es, porque mi abuelo es. O sea, no hay conversión, sino hay tradición. La tradición no salva. Lo que salva es el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree en el Evangelio, que es la justicia de Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Sabe? Por eso, cuando yo era religioso, yo era el mismo borrachón de siempre, el mismo tabaquero, el mismo rebusero, el mismo problemático. Pero cuando me encontré con el Señor Jesús en el camino, Él me quitó la escama de los ojos y empecé a mirar claramente, aleluya, esa luz gloriosa que brilló mi alma y me libertó. Y por eso yo digo que Cristo es el que liberta al ser humano. Cuando el ser humano viene a los pies de Cristo, recibe liberación. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Y si tú quieres ser libre, tienes que conocer a Cristo. O si no, seguirás siendo esclavo del pecado. Porque Jesús, cuando estaba predicando a los fariseos, a los judíos que habían creído en el Hijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres, porque la palabra de Dios liberta al ser humano, liberta al cautivo y salva al perdido. Antes me decían que no le pusiera asunto a todo lo que la Biblia dice, porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Y mire cómo estoy yo rematado, porque para estar loco es que para una persona normal no viene a traer el Evangelio del Señor por gracia a este lugar, porque hay gente que hace del Evangelio un negocio. Y nosotros lo traemos por gracia, como por gracia lo hemos recibido. ¿Y sabe por qué yo estoy loco? Porque recibí al Maestro que me abrió los ojos y me libertó de la prisión y la oscuridad. Y libertó mi alma. Y yo puedo decirte que Cristo te puede libertar esta noche. Solamente tienes que decidirte por Cristo. Como Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Porque dice la palabra que
estaba hablando y comiendo con un pecador. Y la gente le dijeron: Señor, tú no puedes ser profeta, porque mira con quién está comiendo. Y Jesús dijo: lo que tiene necesidad de Señor, de médicos son los enfermos. Es decir, que el pecado es una enfermedad, porque es una enfermedad, es un virus del infierno. Porque hay personas que quieren abandonar la droga y no pueden, quieren abandonar el alcohol y no pueden, personas que echan un día trabajando y se la beben en un rato, que la gente quiere dejar el tabaco y no puede, que quiere dejar la gallera porque está perdiendo para lo que no es y no puede, porque son ataduras del diablo en la vida de las personas. Pero cuando la persona recibe a Cristo y la persona viene al Señor, su vida es transformada. Por eso Jesús dice en su palabra: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres y serán mis discípulos, dice el Señor. Serán mis seguidores, seguirán mi alumno. Por eso yo no voy a hablar a ustedes cuentos de viejo. No voy a hacer los cuentecitos que me hacían antes en los campos. Me acuerdo que el Señor, yo era un tiempo viviendo en Piedra Blanca. El Señor, y ahí había una cocina, hermano, grandísima. Y ponían un banco con una tabla larguísima. Y ahí nos poníamos toditos y cuentos. Y la abuela hacía un dulce. Y de todos lados cogían para allá y cuentos. Y un tío mío con una lámpara matando de los mosquitos a la gente en los pies. Y uno se ponía ahorita esos cuentos. ¿Te sabes lo que estoy diciendo? Lo que son del tiempo mío, que era un tiempo sano. Porque ahora no, ahora la gente lo cachetea y se mete en problemas. Y ahí decían los cuentos de Pedro Animal y Juan Bolo, que son viejísimos esos cuentos. Y eso no, yo no voy a hablarle de eso hoy. Yo voy a decirle que Cristo salva, que Cristo liberta. Gloria a Dios. Ese otro día me encontré con una mujer, mire, hay diferentes tipos de droga, pero hay una droga que seca a la gente. Y entró a un cuartico donde ella se estaba drogando. Y ella estaba pipiando y metiéndose una cuestión ahí que le llaman como una manteca. Y mire, y yo empecé a decirle: oye, Cristo te puede libertar, Cristo te puede quitar eso, Cristo te salva, Cristo te liberta. Y ella lloraba porque no puede, porque está atada por el diablo. Y mientras decía: yo quiero. Gloria a Dios. El ser humano está perdido porque los fariseos no enseñan la verdad. El fariseo no quiere que la gente descubra la verdad de la palabra de Dios. El evangelio no es religión, el evangelio es salvación, el evangelio es poder de Dios. El evangelio lo trajo Cristo desde el cielo. Ni se vende ni se alquila, porque es gratis. Gloria a Dios. Por eso ustedes que no estamos cobrando aquí. Porque el evangelio no es negocio. ¿Te entiende? El evangelio es de gratis. Gloria a Cristo. Pero los judíos eran descendientes de Abraham. Y Abraham tenía promesa por la fe. Y él dijo: ¿cómo tú dices esclavo? Si nosotros no somos esclavos de nadie. Somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo: si ustedes fueran descendientes de Abraham, escucharon mi palabra. Dice: ustedes son esclavos del pecado. ¿Y sabe qué es? Que ellos empezaron a presionar a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿usted sabe quién es el papá de ustedes? Es el otro. Le digo a ellos, porque ellos no querían oír la palabra de Dios. Hay gente que le choca la palabra, que le molesta la palabra. Y ustedes que le molesta la palabra porque tiene el diablo. Porque el único que se puede guapo cuando se predica el evangelio es Satanás. Dice la palabra que cuando Pedro empezó a predicar el evangelio, que el Señor mandó a los 12, dice que la palabra que Jesús dijo: ay muchachos, hay que orar por ustedes, porque había Satanás que venía como un rayo. Venía guapo. ¿Usted cree que está contento porque le estamos abriendo los ojos a la gente? Los
fariseos van a perseguir la iglesia. Porque eso pasó en los tiempos primeros. Pablo, llamado Saulo, perseguía la iglesia y Jesús fue entregado a Poncio Pilato, emperador, el señor gobernador romano. ¿Saben por qué? Por envidia. La palabra de Dios dice que Pilato quería soltar a Jesús porque él entendía que por envidia lo habían entregado. Porque cuando la gente no tiene poder, no tiene el poder de Dios, no puede dar un mensaje con libertad, sino que tiene que seguir la liturgia dogmática de un hombre. No tiene libertad para hablar de la palabra, porque usted no puede salirse del patrón que le han señalado. Pero cuando usted no tiene compromiso con el hombre, usted puede hablar libremente la palabra y decir que Cristo salva, que Cristo viene, que hay que salir del pecado, porque el que muere en pecado va para el infierno. Esas son palabras que usted debe aprovechar esta noche, porque eso usted no le va a oír la bajada. Usted va a oír otras cosas, pero no va a oír esta palabra que estamos hablando hoy. Y esa es la palabra que Pablo recibió la vista y se le cayeron las escamas de los ojos. Porque hay ceguera espiritual y hay ceguera física. Y todo aquel que no ha conocido a Jesús está ciego espiritualmente. Y tiene escamas en sus ojos y ceguera en su alma. Por eso no puede adorar a Dios con libertad, porque está esclavizado en el pecado. Por eso Jesús, en un momento determinado, fue a un lugar y los discípulos empezaron a comer y no se lavaron la mano. Y había una tradición que había que lavarse la mano, y que el que no se lavaba la mano se condenaba. Y Jesús empezó, él le dijo: maestro, tus discípulos están mal. Y el Señor le dice: ¿por qué? Porque no están comiendo sin lavarse la mano y están rompiendo la tradición de los ancianos. Y eso le dijo: hipócrita, porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. El ser humano me ha dado la tradición que los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son los que salvan. La palabra, no la tradición. La tradición es impuesta por el hombre, pero el mandamiento viene del cielo. Por eso cuando Jesús le preguntó a los fariseos, ellos le dijeron: Señor, dime con qué autoridad tú sanas los enfermos, con qué autoridad hace esto. Jesús dijo: le voy a preguntar una cosa, si me responde yo le respondo. Le dijo: tíramela. Jesús le dijo: el mensaje que Juan el Bautista predicaba, ¿era de los hombres o era del cielo? Entonces ellos sabían, que el pueblo entero sabía que Juan el Bautista venía del cielo y que le habían muchado la cabeza. Y se fueron aparte y le dijeron: nosotros no podemos decir que de los hombres, porque el pueblo entero está acechando y nos vamos a estar pedrados. Porque el pueblo entero sabe que Juan el Bautista era del cielo, el mensaje. Y si le decimos que era del cielo, entonces así, porque no le creyeron. ¿Qué le decimos entonces? No, que no sabemos. Y cuando van a decir: Señor, ya decidieron, ya conferenciaron, ¿qué decidieron? Jesús le dijo: no lo sabemos. Jesús dijo: pues tampoco yo le digo con qué autoridad yo lo hago. Porque la gente sabe que en el Evangelio está Cristo, que aquí está la salvación. Ellos lo saben, pero no quieren venir a los pies del Señor. Por los intereses mundanos y carnales. Y mucho por miedo. Porque me avergüenza el Evangelio. Porque ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir el compadre y la comadre? Óyeme, ¿qué va a decir el amigo? Que cuando tú estás en el infierno, el amigo, tu madre, papá, mi mamá, te van a salvar, te van a dejar candela como la torta por arriba y por abajo. Y el Señor, hay un castigo eterno. La salvación es individual. El Señor dice en su palabra que habrán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Y el que no dejara padre, madre, hermano, hijo y aún su propia vida, no merece ser digno de él.
Vamos a seguir con el mensaje, porque me estoy encendiendo, entonces sabe. Oiga bien, amigo, Pablo era peligroso en el mundo. Jesús lo llamó, lo evangelizó y lo doctrinó. Y estaba hablando a los Gálatas sobre su conversión, porque los Gálatas habían introducido otro tipo de enseñanza. Y él le dijo, no hay otro evangelio, sino que hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir significa dañarlo. Personas que se hacen pasar por cristianos son demonios. Personas que usted lo ve, el Señor, como los sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Gloria al Señor. Usted va a Macorís, porque aquí usted no lo va a ver en el cementerio de aquí. Pero si usted va a Macorís, usted ve esos cementerios, esa casa bonitísima y lindísima y pintadita. Pero por dentro están llenas de huesos de muertos y de gusanos. Así hay personas que usted lo ve blanquito, el Señor, y usted lo ve con esa santidad, con esa humildad, váyale al fondo. Que están como los sepulcros, porque no hay vida. El apóstol Pablo dice, yo no recibí este evangelio de hombre ni para hombre, sino Cristo me lo reveló. Luego dice, ustedes saben de mi conducta. ¿Ustedes saben lo que es la conducta? El comportamiento. Eso ustedes saben de mi comportamiento en el judaísmo, porque pertenecía a esa religión del judaísmo. De mi conducta en el judaísmo, dice que perseguía y asolaba la iglesia. Oye, ¿cuál era el empleo de él? Perseguir a los cristianos. Y usted quiere la gloria a Dios, preso. Aleluya, tranquilo. Cristo viene fuerte con ese. Ese era el trabajo de Pablo. Bueno, pero mire, la gente se juega con el evangelio, pero la gente no sabe que el dueño del evangelio no es el pastor, no es la pastora, no son los hermanos. El dueño del evangelio es Jesús. El que se metió con el cristiano se metió con Cristo. Y dice la palabra que el que choca con él se lo barata. Y en un momento determinado Jesús dijo, la puerta del infierno no puede detener la iglesia de Jesucristo. O sea que hay poder en Jesús. Y le dio poder a la iglesia para predicar con autoridad. Y dice él que él perseguía a la iglesia porque ella aventajaba mucho de su contemporáneo. ¿Sabe qué está diciendo cosas? Está diciendo, yo era judío de verdad y celoso de verdad. Yo estaba adelante, le está diciendo. Yo aventajaba, yo estaba adelante. Yo era una persona bien celosa. El que cuidaba su religión. Porque dice, porque yo era más celoso del Señor, de las tradiciones de mi padre, que del evangelio de Cristo. Dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, fue el Señor para revelar a mí, en mí a Jesús. Ahí voy a terminar, porque yo sé que usted no puede aguantar un mensaje de lo que yo predico. Yo le predico 2 horas bajo la unción, 1 hora y media, yo sé que usted no va a aguantar eso. Por eso vamos a terminar ahí. Oye bien, dice que cuando le agradó a Dios que él conociera a Jesucristo, entonces él fue apartado para Dios. La palabra santo, a las personas que tienen computadoras, usted tienen celulares, usted tienen diccionarios, la gente estudia, no es como antes. Que Balaguer le decía a la gente, pero Sofrito lo conocería, y está todo el mundo atrás de Balaguer. Ahora no, la gente estudia. ¿Usted sabía eso? Entonces usted tiene el computador, usted tiene Biblia, usted tiene libro, estúdialo. La palabra santo significa persona apartada para el servicio de Dios. Los santos no son las imágenes ni los cuadros, son hombres y mujeres que Dios llama para que le sirvan. Porque la palabra santo significa una persona consagrada o apartada. El diccionario vaya
y hable con el celular, que se lo diga, que se lo vaya a decir. O vaya a cualquier diccionario, sea religioso, sea secular, y usted va a encontrar eso. Porque yo no estoy hablando mentira. Le estoy diciendo lo que dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando le agradó a Dios que me apartó a mí desde el vientre de mi madre, entonces él comenzó a hablar el evangelio de Cristo. Por eso dice en su palabra: ahora pues, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay en los Estados Unidos, y con esto vamos a entregar. Usted sabe que una capilla es una iglesia pequeña, pero una catedral es una iglesia grandota. Gloria al Señor. Un templo grandote. ¿Qué sucede? Que este pastor en los Estados Unidos se acostumbra que los pastores se paran en la puerta a recibir a los hermanos para saludarlos todos. Él construyó una catedral grande, un templo. Gloria al Señor. Y está esperando a los hermanos frente, y viene un cura y le dice: oh, reverendo, qué catedral tan linda y tan bella, qué arquitectura, qué construcción, qué hermosura. Y el hombre se sorprendió y le dijo: ¿usted me permite entrar para yo mirarla? Sí, entre, señor cura. Y él entró. Y cuando entró empezó a mirar el detalle, porque hay cosas, construcciones que son lindas. Y estaba sorprendido y maravillado. Y cuando salió afuera le dijo: está muy lindo el templo, está muy delicado, está todo bien terminado, pero le falta algo. Y él entonces, preocupado por el detalle que faltaba, le dice: el reverendo, dígame, señor cura, ¿qué es lo que le falta? Y se le faltan los santos. Y el paciente sabe que ellos llegan ahorita. Porque los santos no son las imágenes. Los santos son hombres y mujeres que reciben a Cristo y abandonan el pecado para consagrarse para Dios. Eso era Pedro, era Juan, los apóstoles, era María y todos aquellos que sirvieron a Cristo. Y ellos no deben ser adorados, porque la palabra dice que Dios es espíritu y que lo adoran, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, verso 24. Entonces, él se sentó ahí, y cuando se llenó la catedral dijo: mírenlo ahí como están todos los santos. Dios le bendiga, hermano. Póngase de pie, por favor.